Realmente el equipo de salud, el equipo de primera línea, de diferentes carteras de Estado, bajo el apoyo del presidente Bukele, ha hecho la diferencia en nuestro país y ustedes ven el consolidado de esto en un hospital que ahora nos permite el poder tener más de 10.600 personas que han salido adelante de la enfermedad de COVID-19. Esto representa cerca de un poco más de 60.000 personas que han podido nuevamente convivir en familia, gracias al esfuerzo que el país implementó en el tema de la pandemia. Así que de verdad estamos alegres porque hemos ido saliendo adelante de una de las peores crisis sanitarias en la historia, en los últimos 100 años, y creo que es importante el ver cómo el país logró salir adelante con las deficiencias que tenía, pero también no solo salió adelante de esta pandemia, sino que fortaleció su sistema de salud. Ayer hablábamos de la valentía del presidente de la República en el Plan Control Territorial. En este caso, en el tema de salud, en el tema de la construcción del hospital, también fue sumamente importante, determinante, la valentía del presidente a pesar de todos los opositores que existían respecto a la construcción de esta infraestructura. Totalmente, y era bien complejo el poder ver cómo existía todavía un sector, bueno, un sector político, una asamblea legislativa, cierta oposición en la cual de alguna manera estaban atentando contra la vida de la población salvadoreña y cómo cada una de las decisiones que se tomaban eran pues prácticamente puestas en juicio, y vemos cómo el presidente, a pesar de esto, hizo todo lo necesario por apuntarle a la salud, todo lo necesario por cuidar de los salvadoreños, y esa fue la indicación que nos transmitió a nosotros en la cartera de salud: hagan lo necesario por salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Y vimos cómo pasó El Salvador de tener un sistema de salud prácticamente obsoleto a cómo El Salvador pasó a tener un sistema de salud más robusto, y precisamente cómo El Salvador tuvo las herramientas necesarias para combatir la pandemia. Es fácil que la población pueda ver un antes y pueda ver un después en el tema de la pandemia de COVID-19 relacionado al sistema de salud, porque se cumplió la indicación del presidente: hagan lo necesario por cuidar de la salud de los salvadoreños. Sí, fue una situación bastante pues apremiante, difícil, pero sobre todo con un gran compromiso por parte de una situación pública importante que la misma Organización Mundial de la Salud emitió esta noticia de una pandemia. Y era bien curioso el ver cómo se tuvieron muchas intervenciones, muchas estrategias a nivel internacional que fallaron. Veíamos cómo los sistemas de salud más fuertes, Italia, España, pues no se diga países europeos, estaban colapsados por el tema de la pandemia del COVID-19, no tenían personal médico. Bueno, habían odontólogos, habían personal de psicología atendiendo pacientes porque sus personales de salud ya estaban totalmente incapacitados por el tema de la pandemia, y cómo de esa manera inicia toda la planeación bajo la visión del presidente de poder completar una estrategia que no fracasara como la del resto de países, como los hospitales Carpa que se inundaron, como otro tipo de estrategias que tuvieron bastante dificultad, y cómo llegamos a lo que era en su momento la Feria Internacional, y literalmente nos encontramos en el pabellón centroamericano que todos conocíamos, o la mayor parte de los salvadoreños conocíamos, en el centro con una mesita de plástico prácticamente, bueno, 2 mesas de plástico para un equipo bastante grande, y cómo se fue diseñando. Y de ahí comenzaron a llegar muchos especialistas, muchos técnicos, muchos científicos de las diferentes áreas que iban a requerir este hospital y que iba a permitir salvar vidas, y cómo fue agarrando ese ex feria internacional, ese concepto de hospital, cómo se fue fortaleciendo para poder ahora consolidar uno de los hospitales en la región más grandes para el tema del manejo de COVID-19, y no solo en el marco de ser un hospital para manejar COVID-19, sino que con esa visión que el presidente nos indicó desde el principio, en que se convirtiera en un centro de atenciones especializadas, en una ciudadela de la salud para poder darle la atención más especializada a la población. Y es ahí como llegamos a tener una capacidad de un hospital de más de 1.000 camas, ¿verdad?, que tenía la capacidad de ser un hospital modular. ¿Qué quiere decir eso? Que el hospital prácticamente podíamos irlo conformando en base a las necesidades que tuviera el Ministerio de Salud para poder atender a la población salvadoreña, que es lo que está actualmente a nivel internacional en el tema médico muy a la vanguardia, que los hospitales que se pueden transformar en sus áreas. ¿Eso qué quiere decir? Con paneles se van formando o con áreas se van acomodando para poder transformar camas de UCI, intermedios, cuidados generales, dependiendo de la necesidad que el hospital vaya teniendo. Y es así como el hospital
pues surge, nos enfrentamos contra todo lo que el mundo tenía de dificultades. Eso era dificultad de acceso a los insumos, eso era dificultad de acceso a los equipos, eso era dificultad de acceso a todos los medicamentos y bueno, en ausencia de un tratamiento farmacológico que tuviera un soporte, porque en ese momento de la pandemia pues nadie sabía lo que ahora conocemos y que en retrospectiva podemos decir, fue fácil, porque lo estamos viendo ya cuando ya existe mucha más evidencia científica. Era complejo, pero no solo nos enfrentamos a lo que toda la población internacional o la mayor parte de la población internacional tuvo como dificultad, sino que nos enfrentamos a una oposición ilógica, incoherente y sobre todo muy lesiva para la salud de la población, en la cual era difícil tener que explicarles a ciertos sectores que todos conocemos el tiempo de incubación que podía tener el virus, porque ellos querían negociar si el periodo de incubación iba a ser menor y yo trataba de hacer lo humanamente posible para explicar esa situación, pero era bastante complejo. Entonces fue una situación difícil, pero fue una situación en la cual se puso a prueba que siempre la visión del presidente fue el cuidar de la salud de la población salvadoreña sobre cualquier otra situación, y lo importante fue que se alcanzó ese objetivo que ahora todos los salvadoreños podemos visualizar. Una población vacunada, una población protegida, una población que no hemos tenido tantos efectos negativos ante la pandemia de COVID-19. Evidentemente hubo pérdida de vidas y ha sido doloroso para todo el país, pero creo que esto ha sido una situación que ha afrontado todo el mundo, pero sobre todo no solo salimos adelante de la pandemia, sino que salimos con un sistema de salud fuerte, con un sistema de salud que ahora nos permite poderle ofrecer a la población salvadoreña una ayuda médica en el momento que más lo necesitan ante una enfermedad. Ministro, la capacidad del hospital llegó a su límite en algún momento. Prácticamente personas que estaban en hospitales privados solicitaban trasladarse porque todo el conocimiento, el protocolo estaba en el Hospital El Salvador, algo que jamás nos hubiésemos imaginado en el país. Sí, totalmente. Es un momento en el cual llegamos a una capacidad de cerca de 900 pacientes, 950, 960 pacientes. Llegamos a un uso hospitalario de más del 90% de las diferentes unidades. Un hospital que, bueno, un país que pasó de tener 30 unidades de cuidados intensivos. Incluidas las privadas. Incluidas las privadas, 30 unidades de cuidados intensivos, ni siquiera completas. 30 unidades de cuidados intensivos en la cual no se podía atender a una situación como era la pandemia, a pasar a un hospital que tenía más de 1000 camas en las cuales podíamos atender diferentes áreas UCI, intermedios, generales, pero sobre todo que tenía el equipo, que tenía el oxígeno, que tenía el medicamento. En ese sentido vemos cómo el hospital fue creciendo para poder darle la atención, y pasamos de iniciar con cantidades bajas de pacientes a tener una cantidad mayor, a llegar a más de 950 pacientes, y en ese momento pues evidentemente ya comenzamos a tener una disminución. Actualmente el hospital sigue funcionando, el hospital sigue dando las atenciones necesarias ante el COVID-19. Yo creo que esa ha sido una de las estrategias más importantes, junto con la vacunación, que puso al país y a los salvadoreños seguros ante el COVID-19. Y no podemos negar, lo hemos visto a través de Noticiero El Salvador y a través de diferentes medios de comunicación, como todas estas familias están tan agradecidas de haber logrado experimentar el milagro de la vida de sus seres amados, de salvarse de una enfermedad que veíamos noticias internacionales donde nuestros adultos mayores continuaban perdiendo la batalla ante el COVID, personas jóvenes además, pero tengo tan presentes esas imágenes de pacientes que salían, se arrodillaban y agradeciendo todos los servicios y dando a conocer, de hecho, periodistas que estuvieron hospitalizados de varios medios de comunicación, dando a conocer a la población esa transformación en el sistema. Yo creo que todos los salvadoreños conocemos a más de alguna persona que estuvo en una situación difícil, y no solo eso, que logró salir adelante de esta situación en el Hospital de Salvador. Un hospital que le ofrecía todo lo necesario, un hospital que tenía mejores condiciones que cualquier sistema de salud privada en el sentido de lo complejo que era la pandemia. Bueno, el Hospital de El Salvador y el país, el sistema de salud, tenían los medicamentos topes. Bueno, fuimos uno de los países que tenía tocilizumab, que era un inhibidor
de ciertas enzimas inflamatorias que de alguna manera generaban las lesiones más o las complicaciones más grandes. Solo Costa Rica y El Salvador tenía la mayor cantidad de tocilizumab entre los otros medicamentos, esteroides, analgésicos, antibióticos, oxígeno. Nunca hubo desabastecimiento de ninguno de estos y que fue muy importante que otros países experimentaron. Bueno, veíamos países a nivel internacional que se quedaban sin oxígeno, Así es. sin cantidad de medicamentos. Y esto, dentro del Hospital El Salvador, se traducía en un agradecimiento de parte de la población cuando era dado de alta, de un agradecimiento muy emotivo por parte también de los familiares. Era bien impresionante las primeras altas que nosotros realizamos en el Hospital El Salvador, porque veíamos a los familiares prácticamente, bueno, rezando, agradeciendo a Dios por haber podido permitirles volver a ver a sus familiares y por haber permitido que el país tuviera un presidente con la visión de poder cuidar de la salud de la población cuando más se necesitaba. Yo creo que es muy importante que la población haga memoria sobre una situación, y es que la pandemia llegó a poner al país en una situación muy difícil, y no solo a El Salvador, sino que a todo el mundo. Y es ahí donde necesitamos tener esa visión tan clara como la del presidente Bukele, que permitió que los salvadoreños estuviéramos tan seguros. Y así como se ha hecho en el tema sanitario, se está haciendo en muchos otros temas que le permiten a los salvadoreños tener la tranquilidad que vamos a tener un El Salvador mucho más seguro, un El Salvador con mucha más salud y un El Salvador con mucho más desarrollo. Y obviamente esto requirió de fondos. O sea, todo esto no se iba a hacer de la nada. El presidente lo dijo, tiene que prevalecer la vida, la salud de los salvadoreños al costo que sea. Yo creo que es bien importante el darse cuenta de una situación tan grande o de una situación tan importante como la pandemia en el tiempo indicado. Y esa fue la visión que el presidente tuvo y esa fue la indicación que nos transmitió. Tienen que hacer lo necesario porque esta es una situación de salud importante, delicada y que ha puesto ya a los primeros países y potencias en salud de rodillas. ¿Y qué pasa? Veíamos a ciertos sectores de la población, de oposición, de la Asamblea Legislativa anterior, que no comprendían la gravedad de lo que iba a suceder. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera retrasado el país en tomar las decisiones en tiempo oportuno? La diferencia hubiera sido el costo de pérdida de vidas humanas que hubiera tenido El Salvador. Y eso fue lo que países que no tomaron las decisiones en tiempo oportuno pagaron, muchas vidas perdidas. Entonces, definitivamente la pandemia requirió fondos, la pandemia requirió un soporte para poder adquirir las necesidades, las mismas necesidades que el mundo entero estaba teniendo. Ojo, no era una situación para una región, el mundo entero estaba teniendo las mismas necesidades. Y es ahí donde se ve la necesidad y la importancia de cada acción que el gobierno del presidente Bukele tomó a través de las diferentes carteras, a través del trabajo articulado para hacer lo más eficiente posible el uso del recurso para poder proteger a la población. Yo creo que eso es lo importante también del poder documentar toda la situación transversal de la pandemia, porque ahora queda en evidencia y quedan en exposición estos ciertos actores ante la pandemia que pues estaban en contra de la salud del pueblo salvadoreño, porque creo que todos los salvadoreños hemos visto cómo el Hospital El Salvador, lo que ellos consideraban que era una galera o que era un hoyo, difícilmente lo entendían por la situación de comprensión en su momento, pero ha quedado demostrado para la población todo el beneficio que esto ha brindado. Dos estrategias más importantes y las más importantes y claves en la situación sanitaria dentro de todo el repertorio fue el poder tener un lugar donde atender a la población que requería un tratamiento, y más aquellos que requerían un tratamiento de oxígeno suplementario, que con un par de medidas importantes, pero escasas a nivel internacional, podía salvarse la vida. Y también el tema de la protección que generaba el biológico. Estamos viendo un hospital que dio las atenciones y que ha salvado más de 10.600 vidas, pero no solo las 10.600 vidas que en sí salvó el hospital, sino que debemos hacer la comprensión de las vidas indirectas que esto salvó, porque a veces se nos escapa eso, y es, si nosotros no hubiéramos tenido un hospital El Salvador que pudiera atender la urgencia de estos 10.600 salvadoreños que llegaron al hospital El Salvador, hubiéramos tenido el doble o el triple de complicaciones por la saturación del sistema de salud, y eso es muy importante el mencionarlo. El Hospital El Salvador no solo salvó las vidas
que atendió en el hospital, sino que salvó las vidas que hubieran sido expuestas debido a la saturación o a la inaccesibilidad de la población salvadoreña a los servicios de salud. Y es ahí donde nosotros vemos que ha sido una de las estrategias más importantes que hicieron burla muchos sectores. Bueno, recordamos cuando hacían muchas burlas acerca de que habían ambulancias afuera del hospital de El Salvador. Mire, fue curioso porque fundaciones que han venido a apoyar en otros temas sanitarios, como la Fundación Elena Barraquer, decían, deberían de sentirse agradecidos que ustedes tenían la oportunidad de tener ambulancia. Nosotros no teníamos ni siquiera la oportunidad de tener ambulancia ya para trasladar a la población. Nuestro sistema de salud colapsó. Entonces creo yo que es muy importante que la población haga memoria sobre todas las acciones que se tomaron en tiempo oportuno, pero sobre todas aquellas acciones que atentaron contra la vida de la población, que fueron todas estas recomendaciones, todas estas opiniones de personas que conocemos, aquellas que expresaron, bueno, que hasta el 2022 iba a venir la vacuna. Imagínense si ese tipo de comentarios eran los que se emitían cuando ahora en pleno 2022 El Salvador ya tiene más del 70% de la vacunación. Más de 11 millones de dosis aplicadas. Es correcto, estamos llegando ya a los 11 millones de dosis y no solo de cualquier vacuna, hemos tenido las vacunas más importantes. Bueno, atacaron que primero era una vacuna china, que después era una vacuna que era AstraZeneca y no era Pfizer, que después era Pfizer pero no era la Pfizer pediátrica, que Moderna pero no era la Moderna nueva. Entonces, en general, todas las acciones que el gobierno tenía para el cuidado de la población eran injustificadas e irrazonablemente cuestionadas por parte de la oposición, que ahora de verdad creo que queda totalmente expuestos ante esa mala intención que se tuvo en su momento y que era lesiva para la población al ver cómo El Salvador ha salido adelante y reconocido por la Organización Mundial de la Salud, reconocido por entes internacionales en el tema económico, reconocido por diferentes entes en los cuales ahora están dando opiniones acerca de los efectos pospandémicos que ha traído una de las peores crisis sanitarias, bueno, la cuarta crisis sanitaria en lo que va de la humanidad. Recordar en la vieja legislatura también me lleva a pensar en los que señalaban esto como una gripita o como que ya iba a pasar, y también esas visitas continuas que usted debía realizar mientras necesitábamos a un ministro de salud que estuviera al frente de esto, que era una crisis mundial. A usted lo tenían una y otra vez en la Comisión de Salud, horas enteras, días enteros, jornadas donde prácticamente era un boicot, como lo han señalado muchos analistas, de una oposición poco inteligente, lo señalan. Definitivamente, una situación en la cual prácticamente era difícil el poder explicar a personas que no tenían comprensión, a personas que era difícil poder razonar. Y no solo en el tema sanitario, sino que si así fue en el tema sanitario, que era tan vital, imaginémonos lo que fue en otros temas importantes para el país. En ese sentido, asistíamos rutinariamente a tratar de explicar, y era difícil el poder comprender o el poder explicar el por qué las decisiones, el por qué el tiempo de toma de las diferentes estrategias de salud, de las pruebas, de todo esto que conllevaba el manejo de la pandemia. Pero también debemos recordar algo bien importante, y es que si El Salvador no hubiera tomado las decisiones antes de que hubiera el primer caso en la región de las Américas o en la región de Centroamérica, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de poderle dar a la población una atención de calidad, una atención con todo lo necesario y poder salvar vidas. Pero ¿qué era lo que en ese momento sucedía? La oposición decía, ¿para qué van a estar haciendo, o ciertos políticos, o ciertas personas en particular, ¿para qué van a estar tomando estas medidas? Si eso va a ser una gripita, si eso no está pasando nada. Y teníamos a China en una situación compleja, teníamos a España totalmente colapsado, Italia estaba en uno de sus peores momentos. Y estos comentarios en El Salvador de ciertas personas diciendo que era una gripita, o sea, ellos hubieran, si en ellos hubiera estado el manejo de la pandemia, lo que hubiéramos tenido es que no se hubiera hecho nada, y cuando El Salvador hubiera estado colapsado de COVID-19, entonces hubieran entendido la importancia de las acciones en tiempo oportuno. ¿Qué hubiera sido la diferencia? El número de vidas salvadoreñas que se hubieran perdido. Y eso es muy importante que la población lo analice, porque si nosotros hacemos memoria de todas las acciones en el tema de salud, del Ministerio de Salud, siempre hemos tenido la aplicación de las estrategias cuando ya las estrategias tienen 10 años de haberse descubierto.
o cuando las estrategias ya tienen un buen periodo de tiempo. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si no se hubiera tenido esa visión clave del presidente? No, hombre, hubieran empezado a tener acciones en el sistema de salud cuando ya el sistema de salud hubiera estado colapsado y cuando el país hubiera tenido un número alto de casos de COVID-19. Entonces, el panorama hubiera sido desastroso. En ese sentido, creo yo que la población ha tenido un sistema de salud robusto, gracias a la visión del presidente, gracias al esfuerzo de todas las carteras de Estado que le ayudaron, porque esto no solo fue un trabajo del Ministerio de Salud. Yo de verdad agradezco al personal de salud por ese compromiso, pero también agradezco a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Obras Públicas, que definitivamente con un equipo así de fuerte como es el equipo del presidente Bukele, nos ha permitido poder aplicar estrategias en el país que van de beneficio para la población. Y esto está demostrado no solo en el tema sanitario ante el COVID-19, recordemos, nos enfrentamos a una situación dura a causa de las lluvias, ¿verdad? En este año tan importante, el 2020, en los cuales definitivamente este equipo volvió a mostrar una fortaleza, volvió a mostrar un compromiso por la población salvadoreña y que nos permitió ir saliendo adelante de todas esas situaciones o crisis que enfrentó el país y la comunidad internacional en el 2020-2021 y que sigue afrontando todavía actualmente a causa del COVID-19 y otras situaciones importantes en el país. ¿Qué hubiese pasado, ministro, con esos hospitales Carpa que proponían? Definitivamente hubiera sido una situación difícil. En medio de esa lluvia, imagínense, un hospital Carpa hubiera salido volando, la población hubiera tenido una situación difícil. Bueno, veían el video de lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en Honduras. Hagamos memoria. Bueno, Honduras tuvo una inundación incluso de todo su aeropuerto. Imagínense qué hubiera pasado si un aeropuerto estaba inundado, qué hubiera pasado en un hospital de Carpa. Hubiera sido una situación totalmente difícil. Hubiera sido una situación que hubiera dejado expuesta, bueno, en vez de salvar la vida, hubiera arriesgado más la vida de la población que iba a asistir a estos centros. Entonces, definitivamente, cada acción, cada estrategia que implementó el país fue una estrategia que ha tenido una comprobación de éxito en El Salvador, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y, por supuesto, por la población salvadoreña, que ahora nos sentimos más seguros con este sistema de salud. Ministro, usted, lo hemos conversado antes de ser ministro, es médico. Quisiera conocer su sentir de ver primero a todos estos médicos. Hay una minoría que atacaba las estrategias, muy minoría, pero la mayoría de médicos y todo este personal que lo veíamos con sus trajes, haciendo ese enorme esfuerzo, con esos largos turnos tratando de salvar la vida de los salvadoreños. ¿Cómo se siente como médico ver que finalmente la salud en el país, el sistema de salud, tiene un antes y tiene un después, porque esto va más allá del Hospital El Salvador o más allá de ese inmenso vacunatorio? Esto va a todos los hospitales de la red nacional que también tuvieron que transformarse en un tiempo récord. No hay palabras para poder expresar realmente ese sentimiento de alegría. A veces uno se pone hasta sentimental porque se recuerda las deficiencias que el sistema de salud tenía. Cuando en su momento teníamos que atender a un paciente y no teníamos ni siquiera un ambú, ni siquiera teníamos oxígeno para poder atender, no habían hilos de sutura, una deficiencia que se acumuló por años bastante dura, y el ver ahora que todas esas deficiencias han sido superadas, que se nos ha estado supliendo lo necesario dentro de la situación o del contexto que representa el manejo sanitario que todo el personal de salud conocemos, de verdad es una alegría, es un sentimiento muy positivo que tenemos todo el personal de salud, y que yo creo que no solo estoy hablando por mi parte como médico, sino que también hablo por la parte de todos los colegas y de todos los profesionales de la salud, que ahora vemos herramientas, que ahora vemos insumos, que ahora vemos medicamentos cuando antes definitivamente no existían. Vemos recursos humanos, más de 5,000 plazas, vemos también todo lo que lleva necesario para beneficios del mismo personal que por años ha trabajado para cuidar de la población salvadoreña y nunca ni siquiera se le dieron las condiciones necesarias. Yo creo que todos los profesionales de la salud recordamos aquellos momentos en los cuales había que tomar medidas entre nosotros para poder suplirle un medicamento, para poder comprarle algún tipo de insumo a aquellas personas que lo necesitaran, porque era difícil el poder acceder.
y ahora vemos cómo los diferentes sistemas de salud, o los diferentes hospitales, unidades de salud, se están fortaleciendo con lo necesario para poder atender a la población. Siempre existen situaciones en las cuales se puede mejorar y yo creo que eso ha sido clave. Nosotros hemos tenido como prioridad la salud de la población, pero no quiere decir que ya estamos confiados. Siempre seguimos mejorando el sistema de salud, siempre escuchamos a la población, siempre tratamos de abordar para poder llegar a un sistema de salud mucho más fuerte día a día. Así que de verdad le puedo decir a la población, no tengo palabras para expresar el agradecimiento, primero con Dios porque nos permitió salir adelante de una situación sanitaria, segundo con la visión del presidente que nos permitió darnos las herramientas del sistema de salud y que me permitió bajo esa confianza el poder estar en ese momento de transformación del sistema de salud en el cual el sistema de salud contó con recursos para poder transformarse, para poder hacer llegar todo lo necesario. ¿Qué hubiera sido si nosotros hubiéramos tenido toda la disposición, pero no hubiera habido una visión de reformar, una visión de fortalecer el sistema de salud? Si no hubiera habido, en este caso ya un poco más adelante, una visión o una estrategia de parte de la nueva Asamblea Legislativa de seguir fortaleciendo los presupuestos para poder crecer estas carteras de Estado. Definitivamente creo que esa oportunidad que se ha tenido me llena de orgullo poder pertenecer, pero sobre todo de compromiso por seguirle transformando al sistema de salud, un sistema más robusto para la población salvadoreña. Y es que ahora que usted dice seguir transformando el sistema de salud, viene a mi mente las palabras que dijo el presidente de la República en su discurso recientemente en su tercer año de gestión. Dijo, no hemos llegado donde queremos estar. Hay mucho, mucho trabajo por hacer y sin duda en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, pero vamos paso a paso. Paso a paso, pero con pasos seguros y por supuesto con pasos que responden a las necesidades de la población. Todos sabemos que venir de 30 años en los que no se ha hecho nada, venir de 30 años en los cuales hemos venido año con año viendo las mismas deficiencias y ahora estar cambiando totalmente cada una de las estrategias, cada una de las carteras de Estado que brinda atención a la población salvadoreña, ha sido un proceso difícil por la misma deficiencia, pero sobre todo un proceso en que la población puede darse cuenta, puede ser tangible, puede ser visible todos los cambios que ahora estamos teniendo y en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema de educación, la población lo puede ver que son pilares fundamentales de toda sociedad y que son obligaciones y responsabilidades que están en la Constitución de la República. Ayer revisaba, tenía una lectura como general de redes sociales y veía muchos días con 0 homicidios, muchos días con 0 fallecidos a causa de accidentes de tránsito, que creo que es donde está haciendo una enorme labor el Viceministerio de Transporte. Y pienso también en los días con 0 ingresos en el Hospital El Salvador, que imagino una enorme satisfacción cuando ven ese hospital completamente solo, doctor. Totalmente. Yo creo que la población debe hacerse esta pregunta y debe recordar algo. ¿Cuándo en la historia de El Salvador habíamos tenido un momento como este? ¿Cuándo en la historia de El Salvador nos podíamos dar la alegría de conocer que tenemos una cantidad de días sin tener homicidios, una cantidad de días importantes sin tener muertes a causa de una de las enfermedades más importantes a nivel internacional, una cantidad de días en el que vemos cómo El Salvador pues, sigue progresando en infraestructura, sigue progresando en educación, sigue progresando en seguridad, sigue progresando en todos los aspectos transversales que van bajo la visión del presidente. Yo creo que esa es la pregunta que la población debe hacerse y es ¿cuándo se ha estado en un momento como en el que hoy El Salvador está experimentando con tantas buenas noticias para la población salvadoreña? Y sin duda es un momento único y creo que todos los salvadoreños nos debemos de replantear esa decisión del país que queremos, del país que añoramos y sobre todo del país que merecemos para nuestros hijos, para las nuevas generaciones. Y esto me lleva a preguntarle, ministro, un tema que me apasiona, que es el tema de crecer juntos. Creo que como madre, pues el corazón nos palpita más fuerte de saber que todas esas mujeres que llegan a los hospitales, donde hay una enorme colaboración por parte del Ministerio de Salud, pero todo este esfuerzo que viene desde el despacho de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, esta ley Crecer Juntos que viene a por fin tutelar los derechos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Definitivamente es una de las situaciones que a mí de verdad
total admiración porque es una estrategia compleja, una estrategia completa para la población salvadoreña. La visión de la primera dama Gabriela Bukele trasciende todos los conceptos tradicionales que por años se aplicaron en El Salvador y es como surge esa intención y esa prioridad por la salud, no solo la salud, ojo, por el bienestar de la familia, porque parte en su política y en esto que esperamos que ya pronto sea pues ratificada una ley o aprobada, una ley Crecer Juntos, en la cual dentro de ese beneficio que se da a la población salvadoreña, incluso antes del nacimiento, hasta los primeros 8 años de vida, en el tema salud, educación, seguridad, todas las familias salvadoreñas tengan equidad en poder recibir lo necesario para poder tener un desempeño, para poder tener un desarrollo, para poder infantil temprano, para poder tener una convivencia importante en el tema de la familia. Y es así como surge la ley Nacer con Cariño. Y alguien dice, bueno, está la política Crecer Juntos, que esperamos que ya sea ley, pero también existe la parte inicial, y eso es previo al nacimiento, la parte de la concepción, el parto y los primeros días. Y en eso vemos cómo la ley Nacer con Cariño, que ya se implementó, ha tenido un impacto importante. Si usted le pregunta a las más de 10,000 madres que se han visto beneficiadas a través de la ley, que ya están en este proceso de los nacimientos, y alguien dirá, pero mire, es poquito, recordémonos que son cerca de 60,000 partos los que se tienen por año. Entonces, definitivamente, pues, estamos en ese momento en el que se está trasladando de lo que se realizaba anteriormente a la aplicación de todos estos partos con la ley Nacer con Cariño, y vemos cómo ellas expresan la alegría, porque ahora ¿sabe qué? Primero tienen información, tienen conocimiento, saben qué van a esperar acerca de todo su proceso del parto. Segundo, tienen la seguridad de poder tener la decisión, de poder experimentar el parto, de poder tomar las decisiones ellas mismas. Tienen la seguridad de que van a recibir lo necesario para la salud y por supuesto tienen la seguridad de que ese parto va a traer un resultado favorable. Y vemos cómo existen capacitaciones, cómo existe información en todo momento, se diseña una red de apoyo para las madres, está 5 controles en los cuales se está dando toda la información necesaria. Ellas saben qué esperar en el momento. Pasamos de aquellos años o aquellos momentos en los que veíamos a las madres que prácticamente llegaban al hospital con su esposo, con su compañero de vida, con la persona que ella designaba y tenían que despedirse en la puerta y sabíamos del bienestar de ella 5 o 6 días después con suerte, ¿verdad? Y que al llegar al hospital lo primero que se hacía era prácticamente acostarla en una camilla, ponerle un monitor que parecía de alguna manera estar amarrada a una cama y que no se movía de ahí. A ver una instauración de técnicas, de estrategias que están descritas en la misma Organización Mundial de la Salud para hacer más fisiológico, más rápido, más adecuado todo el proceso de parto, para estar siempre informada con la familia, para experimentar ese momento tan importante en el cual la madre ha estado junto a su bebé por 9 meses y continuar siendo así. No que en el momento del nacimiento prácticamente lo primero que sucedía es que separaban a la madre del bebé. Y esto conlleva a situaciones difíciles de salud, disminuye el apego a la lactancia materna, pone en más riesgo al niño cuando realmente ese es el momento más importante, único y repetible, como lo dice la primera dama Gabriela Bukele, que permite que ese vínculo que se genera en la familia pueda ser trascendental en tiempo para el desarrollo de nuestro país. Así que yo de verdad le digo totalmente apasionante el tema, pero sobre todo esa oportunidad de poder llegar a cada una de las familias salvadoreñas con el progreso de esta ley Nacer con Cariño y por supuesto con el progreso de la política que primero Dios ya va a ser aprobada como ley Crecer Juntos, que le va a dar el beneficio no solo al tema del nacimiento, sino que a todos los derechos de los niños, de las madres y por supuesto de la familia, poniendo como prioridad a nuestros niños. Esperemos a ver qué pasa en la Asamblea Legislativa. Las representantes con las que he conversado del despacho de la primera dama de la República han insistido que esto que se espera se convierta en una ley, nos dará sin duda generaciones muy diferentes. Es una inversión importante para las nuevas generaciones salvadoreñas. Desde su punto de vista médico, será vital cada uno de los artículos de esta ley para que esto se cumpla. 100%, totalmente vitales. Yo creo que es bien importante el comprender, esto no solo viene a beneficiar
a una de las partes de la familia, no solo a los niños, no solo a las madres, no solo a los padres, sino que viene a poner en contexto una situación trascendental y transversal que va a permitirle a las familias salvadoreñas tener más desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener familias mucho más apegadas, vamos a tener familias que tienen un mejor vínculo, vamos a tener familias en las cuales se comparten estos valores y cómo de esta manera siempre tienen todo el respaldo necesario de las diferentes entidades relacionadas en el desarrollo, seguridad, educación, salud, para poder darles el beneficio necesario y que esto se pueda completar, pero sobre todo el priorizar también a nuestra niñez. Antes observábamos leyes en las cuales si un niño o una niña tenía una situación de algún tipo de acoso o algún tipo de afectación a sus derechos, lo primero que se hacía era prácticamente sacar al niño de la casa, del seno familiar y llevarlo a una institución. Y se quedaba el acosador. Y se quedaba el acosador, cuando realmente lo que había que hacer era agarrar al acosador y meterlo en una celda o en un lugar donde debía de cumplir esa situación inadecuada que había realizado. Entonces, definitivamente las leyes estaban establecidas no para el beneficio de la población. Todas las afectaciones que este niño va a tener en un centro donde no estaba acostumbrado, donde pues no estaba con la gente que en su momento, su familia o la gente más cercana que podía tener ese tratamiento o ese apego. Entonces definitivamente se revictimizaba en muchas ocasiones. Así estamos viendo cómo definitivamente esta ley va a tener un impacto muy positivo, entre otras que implica cada uno de los artículos. He escuchado opiniones que me parecen incongruentes, irresponsables, en los que de alguna manera tratan de decir, no, mire, es que esta ley está en pro del aborto. Yo le digo, permítame, esto no tiene nada que ver con relación al aborto. Esto es totalmente contrario. Esto es una ley que va a cuidar a la población salvadoreña. Y nuevamente voy a hacer un comparativo de lo que sucedió con la pandemia. Estamos escuchando las mismas voces, ¿verdad?, que decían tratan de confundir, que tratan de confundir a la población y que le decían a la población, mire, esto es una gripita, no va a pasar nada, no hay que tener un hospital, hay que hacer acciones que son inadecuadas. Recordémonos ese momento y veamos qué hubiera sucedido si hubiéramos seguido sus recomendaciones. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Confundir a la población nuevamente, cuando esto tiene un impacto positivo directo a la población salvadoreña en el tema del desarrollo de la política, de la ley Crecer Juntos.